Hola, estimado estudiante de primer año medio, esta es la asignatura de Biología y hoy veremos Evidencias de la Evolución, parte 2. La unidad de estudio sigue siendo Evolución y Biodiversidad y el objetivo de aprendizaje que estamos estudiando es Evidencias de la Evolución, específicamente hoy día veremos secuencias de ADN y evidencia biogeográfica. Una de las evidencias de la evolución que se abordó en la guía anterior fue la anatomía comparada, que se divide en órganos homólogos y órganos análogos. La primera, podemos considerar que tienen estructuras similares pero función distinta. Y los órganos análogos tienen estructura distinta, ¿cierto? Pero función similar. Una anatomía comparada que no alcanzamos a observar en la guía anterior son los órganos vestigiales, ¿ya? Que en esta guía tú tienes que hacer una pequeña investigación sobre los órganos vestigiales. Sin embargo, se te explica igual que son estructuras que están atrofiadas, ¿cierto? Y que no tienen función evidente, pero que en el pasado sí tuvieron función, como las muelas del juicio, que también están explicadas en la guía y se muestra ahí que antes servían para masticar carne cruda. Pero ahora en la actualidad las muelas del juicio tienden a no tener función, ¿cierto? Porque nosotros ya no comemos carne cruda y pueden a veces salir como aparecen en la imagen, aparecen en alguna posición, como aparece aquí, que están así como dadas vueltas, ¿cierto? Y presionan a los otros dientes o a las otras muelas. También hay otros órganos vestigiales como los músculos, ¿ya? Por ejemplo, si tú puedes mover las orejas, implica que tienes músculos vestigiales, o sea, músculos que ahora en realidad no tienen función, pero que algunos seres humanos seguimos teniendo esta función de mover las orejas, ¿ya? Pero ten claridad de que si tú puedes moverlas, implica que tienes un músculo vestigial que con el tiempo, o sea, que tus descendientes probablemente no van a tener. Las evidencias de la evolución que veremos en esta guía son biología molecular, la cual se centra en el análisis y comparación de moléculas orgánicas, y veremos la distribución biogeográfica, que estudia obviamente la distribución de distintas especies en el mundo. La biología molecular consiste entonces en la comparación de moléculas, ¿ya? Y se debe analizar su similitud. Entre mayor sea la similitud, es más probable que compartan un ancestro en común. Se pueden comparar distintas biomoléculas como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos el ADN, que es el que más se tiende a comparar. Por ejemplo, en la guía aparece la similitud del ADN humano con otras especies, y comparan al chimpancé y te dan el porcentaje de similitud, que es 90%. Al compararlo con la gallina, tienen un 65% y con la abeja un 44%. Según este gráfico, con el que menos hay similitud entonces sería la levadura, que es de un 18%. Los genes OX son genes que obviamente es material genético que nos indica dónde se va a formar cada estructura. Por ejemplo, esta secuencia azul que se ve acá es uno de los genes que va a formar este segmento de acá de la Drosophila melanogaster. Si vemos, por ejemplo, la parte verde, también va a formar entonces esta parte verde de la Drosophila melanogaster. En el caso del ratón también, cada uno de estos colores va a ir asignándose, ¿cierto?, una parte, ¿cierto?, que va a formar el ADN. Entonces, estos genes homeóticos forman distintos seres vivos y indican qué estructura se debe formar en qué lugar. Por ejemplo, indican en qué posición va la cabeza, en qué posición van las alas, en qué posición van los brazos, ¿cierto?, en qué posición va la cola. Entre mayor similitud encontremos en estos genes homeóticos, podemos asumir que hay similitud genética. Y al haber similitud genética podemos asumir entonces que entre estas dos especies hay un ancestro en común. Entonces podemos saber que si dos especies comparten genes OX, sí o sí tienen un ancestro en común que les entregó estas características de genes OX. La distribución biogeográfica fue descubierta por Charles Darwin, el cual concluyó que aquellos organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de un modo similar, pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas tienden a evolucionar hacia formas diferentes, como podemos ver con los pinzones de Darwin, ¿cierto?, que él descubrió en la isla Galápagos. Esto ya lo vimos en uno de los videos anteriores, que tenemos este ancestro, ¿cierto?, que evolucionó de distintas formas según la isla en la que se encontraba en este archipiélago. En la guía aparece cómo los camélidos fueron diversificándose, ¿cierto?, según el lugar que fueron poblando en el mundo. También se te cuenta la historia de cómo se fueron moviendo y podemos observar acá en la imagen
las distintas características que tiene cada una de estas especies, pero que pertenecen a la misma familia. Entonces acá podemos ver cómo evoluciona una especie ancestral, ¿cierto?, a distintas especies actuales según el lugar donde vive. Acá se te muestra una imagen de Pangea en la cual se muestran cómo se organizaban antes los continentes. Y esto también explica cómo distintas especies que en realidad no nadan lograron, ¿cierto?, moverse de un continente a otro y evolucionar de distintas formas, como ya debes haber leído en el texto. Si tienes alguna duda me puedes escribir a mi correo personal. Sin nada más que decirte, espero que te encuentres bien. Hasta el próximo video.